Primero nos catalogaban de retrógradas, extremistas, y ahora comenzaron a patologizarnos. Y dijeron, ustedes son homofóbicos, transfóbicos, lesbo-transfóbicos. Pero como vieron que eso tampoco les funcionaba, escalaron y ahora nos llaman delincuentes. ¿Por qué? Porque ya estamos fomentando mensajes de odio. Entonces ya no merecemos siquiera el derecho de hablar, sino que inmediatamente tenemos que ser encarcelados. Y la pregunta es, ¿quién define lo que es odio? ¿Nosotros o ellos? Evidentemente ellos. La defensa de la libertad religiosa tiene que ver también con la lucha cultural, con la lucha política. Y debo decir que es el derecho que hoy está recibiendo las amenazas de todo este sistema globalista, elitista, desde la ONU, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros tenemos que conocer muy bien para poder enfrentar esta amenaza. Por ejemplo, aquí, los estándares interamericanos sobre la libertad de religión y creencia. Este estudio fue elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fundamento 126 dice lo siguiente: tú tienes libertad religiosa, tú puedes expresar tus ideas, tú puedes expresar tu fe, pero un momentito, hasta que no vayas en contra, de los derechos de la identidad de género y tampoco fomentes la violencia o el odio. Entonces ellos nos van a decir ahora hasta dónde llega nuestra libertad religiosa. Ahora pretenden decirnos en qué creer y cómo creer. Hoy ya no hablamos de los derechos humanos como tales. Hablamos de pseudo derechos que se visten bajo el ropaje de derechos humanos, como el derecho al aborto, el derecho a la identidad de género, el derecho al matrimonio homosexual. Por ejemplo, la Corte Interamericana en el año 2017, en una opinión consultiva, señaló que el matrimonio homosexual es un derecho y que los Estados miembros tienen que acatar ese derecho. De tal manera, dice, que los padres, o sea, ustedes, los padres, las madres, tienen que enseñar a sus hijos sobre estos nuevos derechos humanos. Es una obligación que le impone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Siguiente. Los Estados, dice, deben respetar la libertad de los padres, pero, acá llegó el pero, conforme a las normas mínimas prescritas por el Estado, que también deben respetar los derechos humanos. Es decir, si mañana se aprueba el aborto o el matrimonio homosexual o cualquier otra ley, entonces hasta ahí llegó tu derecho a la libertad religiosa, colocando al Estado como Dios, ya no tu conciencia, ya no tu fe, sino ahora vas a obedecer al Estado. Por esa razón es importante que desde nuestras esferas podamos luchar contra esta arremetida ideológica. Y por eso que son tres los aspectos fundamentales que debemos fortalecer. Primero, debemos fortalecer la objeción de conciencia como un derecho humano. No podemos dejar esta situación. Tenemos que lograr que se tipifique en todos los países el derecho a la objeción de conciencia. En el Perú, hace unos meses, aprobamos en la Comisión de Constitución la ley que permite el fortalecimiento de la objeción de conciencia. Esto está a punto de entrar al Pleno. Si esto se aprueba, sería la primera ley en Latinoamérica que va a proteger la objeción de conciencia. Segundo punto que tenemos que fortalecer es la soberanía nacional, y es que esta es una agenda extranjera. Y por esa razón es que también desde el Congreso de la República aprobamos una ley para que los jueces peruanos no deban acatar más la sentencia de la Corte Interamericana que se entrometa en nuestro país y donde el Perú no ha participado. ¿Ustedes se acuerdan del caso Beatriz? ¿Se acuerdan del caso de Beatriz donde se quería imponer el aborto en el mundo? Muy bien, esa sentencia, por ejemplo, donde el Perú no ha participado, no sería acatada en nuestro país. Esta ley tiene que ser replicada en todos sus países para que no se imponga el llamado control de convencionalidad, que no es otra cosa que un sistema de dominación internacional. Siguiente. Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es la lucha contra las ONGs que llevan a cabo estas agendas ideológicas en los países y que muchas veces ponen la agenda política en nuestros países. Ya no son los partidos políticos, ahora son las ONGs. Por eso es que también tenemos que luchar contra ellas. Y en el Perú se acaba de aprobar la ley que fortalece la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para supervisar y fiscalizar las ONGs. Hace unos días se multó por primera vez a una ONG por haber recibido más de $1 millón de la Open Society de George Soros y desperdició ese dinero, digamos, en planillas e incluso repartió el dinero a ONGs que hasta este momento no se encuentran habidas. Ese es el negocio. Allí tenemos que cortarles la cabeza porque si no, ellos van a seguir operando. Y como tercer punto, el fortalecimiento de la niñez y la familia. Sabemos que nuestras creencias, nuestras convicciones se comparten en la familia. Nosotros los trasladamos a nuestros hijos y por eso que la familia sigue y seguirá siendo el último bastión de resistencia frente a todo totalitarismo. Y los enemigos de la familia lo saben. Por eso siempre se han metido en la educación, separando a los padres de la educación sexual para que sean ellos los que adoctrinen a nuestros hijos. Pero esto también tenemos que enfrentarlo. Por esa razón es que tenemos esta ley que logramos aprobar donde protegemos la indemnidad sexual de nuestros niños y adolescentes. Usted cuando vaya al Perú, ahora, usted va a llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Antes allí decía mujeres y abajo mujeres en toda su diversidad.
Es decir, un hombre que se autopercibía mujer podía ingresar al baño de las mujeres, a pesar que en el Perú no existe ley de identidad de género. Tuvimos que hacer la batalla y aprobamos esta ley donde hemos dicho, a partir de ahora los baños van a ser usados según el sexo biológico, para proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y esto se aprobó. Gracias.